¿Alguna vez has pensado en cómo una simple pregunta puede cambiar toda tu vida? Imagina un elegante restaurante en Navidad, lleno de luces y alegría, mientras un hombre millonario come solo, rodeado de silencio. De pronto, una voz temblorosa rompe su soledad. Mi hijo tiene hambre. ¿Puede ayudarme? Quédate hasta el final y descubre cómo ese encuentro transformó 3 destinos para siempre. Ana sostenía la mano de Diego con fuerza mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México. Las luces navideñas brillaban en cada esquina, pero para ella solo eran recordatorios de todo lo que no podía darle a su hijo. Hacía apenas 6 meses que habían llegado del interior de Veracruz, buscando una oportunidad que hasta ahora se les había negado. Su esposo había muerto en un accidente de trabajo cuando ella aún estaba embarazada, y desde entonces la vida había sido una lucha constante. Ahora, sin empleo desde hacía 2 meses, cada día era más difícil que el anterior. El pequeño Diego, de apenas 6 años, intentaba ser valiente, pero Ana sabía que tenía hambre. No habían comido nada decente en días, solo tortillas con sal y agua de Jamaica. Esa tarde de Navidad, sin familia cercana y sin dinero para celebrar, decidió llevarlo a caminar por el centro. Tal vez las luces y la música navideña lo distraerían un poco. Tal vez él olvidaría por unas horas que no había regalos bajo un árbol inexistente. Tal vez ella misma podría olvidar el vacío que sentía en el estómago y en el alma. Caminaron sin rumbo fijo, observando familias felices que entraban y salían de las tiendas. Ana apretó los labios para no llorar frente a su hijo. De pronto, Diego soltó su mano y comenzó a correr. Ana sintió pánico instantáneo y corrió tras él, abriéndose paso entre la multitud. El niño perseguía a un hombre disfrazado de Santa Claus que caminaba hacia la entrada de un enorme centro comercial. Las luces doradas del edificio parecían brillar más que todas las demás de la ciudad. Diego llegó hasta la puerta de vidrio y se quedó parado allí, con los ojos muy abiertos, contemplando el espectáculo navideño del interior. Ana lo alcanzó, jadeando, y lo tomó del hombro con suavidad. El niño la miró con esos ojos chocolates que tanto se parecían a los de su padre fallecido. No dijo nada, pero Ana entendió perfectamente lo que su mirada rogaba. Ella tragó saliva, sintiendo vergüenza de entrar a un lugar tan lujoso, vestida con ropa desgastada y zapatos viejos. Pero cuando Diego le apretó la mano con esperanza, no tuvo corazón para decirle que no. Respiró profundo, se acomodó el cabello y empujó la puerta de cristal. El aire acondicionado las recibió junto con el aroma de pino artificial y canela. El interior del centro comercial era un mundo completamente diferente. Las decoraciones navideñas colgaban del techo altísimo, creando un cielo de estrellas doradas y plateadas. Villancicos mexicanos sonaban por los altavoces, mezclándose con las risas de los niños y las conversaciones animadas. Familias enteras caminaban con bolsas llenas de regalos. Parejas tomadas de la mano observaban las vitrinas iluminadas y los meseros de los restaurantes llevaban bandejas repletas de comida que hacía que el estómago de Ana se retorciera de hambre. Diego caminaba lentamente, con la boca abierta, mirando cada tienda como si fuera un museo de tesoros imposibles. Pasaron frente a una juguetería donde un tren eléctrico daba vueltas alrededor de un pueblo navideño en miniatura. El niño se detuvo allí, pegando su nariz al vidrio. Ana se paró a su lado intentando sonreír, aunque por dentro se sentía cada vez más incómoda. Algunas personas las miraban de reojo, notando sus ropas humildes en medio de tanta elegancia. Ella fingía no darse cuenta, pero cada mirada era como una aguja clavándose en su orgullo. Después de unos minutos, Diego suspiró y continuó caminando, esta vez más callado. Llegaron a la zona de restaurantes en el segundo piso, donde el olor a comida era irresistible. Ana intentó guiar a Diego hacia la salida, pero el niño se detuvo frente a un restaurante italiano con mesas decoradas con manteles rojos y velas encendidas. Adentro, las familias disfrutaban de platillos humeantes mientras brindaban con copas relucientes. Diego observó en silencio durante un largo momento y luego levantó la vista hacia su mamá.
Sus labios temblaron ligeramente antes de hablar. «Mami, tengo mucha hambre», susurró con voz apenas audible, como si tuviera vergüenza de admitirlo. Ana sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Se arrodilló frente a él, tomándolo de los hombros, y le acarició las mejillas con ternura. «Mijito, yo sé que tienes hambre, pero ahorita no tengo dinero para comprarte nada», confesó con voz quebrada. Intentó sonar tranquila, pero las lágrimas ya comenzaban a nublarse su vista. Diego bajó la cabeza y sus hombros pequeños comenzaron a temblar. El llanto empezó despacio, como un sollozo contenido, pero pronto se convirtió en un llanto desesperado que resonó por todo el pasillo. Ana lo abrazó con fuerza, susurrándole palabras de consuelo que sabía que no podían llenar su estómago vacío. La gente comenzó a voltear, algunos con compasión, otros con incomodidad. Ella quería desaparecer, hundirse en la tierra y no estar allí, expuesta y vulnerable frente a tantos extraños. Pero no podía abandonar a su hijo. Lo único que podía hacer era abrazarlo y dejar que llorara. El sonido del llanto atravesó las puertas del restaurante italiano, llegando hasta una mesa ubicada en la esquina más alejada. Allí, un hombre de unos 40 años, vestido con traje gris impecable y camisa blanca, levantó la vista de su plato. Raúl Montalbán había estado comiendo solo, como siempre lo hacía en Navidad, intentando ignorar el bullicio festivo que lo rodeaba. Pero ese llanto era diferente. No era el berrinche de un niño malcriado. Era el sonido del hambre verdadera, de la necesidad real. Algo en ese llanto despertó una parte de su corazón que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. Raúl dejó los cubiertos sobre la mesa y se limpió los labios con la servilleta de tela. El llanto continuaba afuera del restaurante y aunque intentó concentrarse en su comida, era imposible ignorarlo. Llevaba años construyendo muros alrededor de su corazón, protegiéndose del mundo con dinero y distancia emocional. Había heredado un imperio de centros comerciales de su padre, un hombre frío que le enseñó que los sentimientos eran una debilidad y que el éxito se medía solo en números. Raúl había seguido ese camino al pie de la letra, convirtiéndose en uno de los empresarios más exitosos del país, pero también en uno de los más solitarios. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos, nunca había dejado que nadie se acercara lo suficiente para importarle de verdad. Las Navidades eran especialmente difíciles porque le recordaban todo lo que no tenía. Una familia, un hogar cálido, alguien que lo esperara con una sonrisa genuina. Por eso siempre las pasaba solo, comiendo en sus propios restaurantes, rodeado de empleados que lo trataban con respeto profesional, pero sin afecto real. Esta Navidad no era diferente, o al menos no lo había sido hasta ese momento. Se puso de pie y caminó hacia la salida del restaurante con pasos lentos y medidos. Cuando llegó al pasillo, vio la escena completa. Una mujer joven de unos 30 años estaba arrodillada en el suelo, abrazando a un niño pequeño que lloraba desconsoladamente. La ropa de ambos era limpia pero desgastada, y sus zapatos mostraban el paso del tiempo y el uso constante. La mujer tenía el cabello largo y oscuro, recogido en una cola de caballo simple, y su rostro, aunque cansado, poseía una belleza natural que no necesitaba maquillaje ni adornos. Raúl observó cómo ella susurraba palabras de consuelo al niño, acariciando su espalda con movimientos suaves y repetitivos. Había algo profundamente conmovedor en esa imagen, algo que tocó una fibra sensible que él pensaba que ya no existía. Alrededor, los transeúntes pasaban de largo, algunos mirando con curiosidad, otros fingiendo no ver nada. Nadie se detenía, nadie ofrecía ayuda. Raúl sintió una ola de ira contra toda esa indiferencia, incluyendo la suya propia durante tantos años. Apretó los puños dentro de los bolsillos de su pantalón y dio un paso al frente. Ana levantó la vista cuando notó que alguien se había detenido frente a ellos. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas contenidas, se encontraron con los de un hombre elegante que la miraba con una expresión que no podía descifrar. No era lástima ni desprecio, era algo más parecido al reconocimiento,
como si él entendiera algo que nadie más podía ver. Ella se secó las lágrimas rápidamente y se puso de pie sosteniendo a Diego contra su pecho. El niño había dejado de llorar tan fuerte, pero todavía hipaba de vez en cuando. Ana sabía que debía irse de allí, que estaba haciendo una escena en medio de un lugar tan fino, pero sus piernas parecían pegadas al suelo. El hombre seguía mirándola, y ella sintió un impulso desesperado que venía de lo más profundo de su ser. Era la última carta que le quedaba por jugar, el último recurso de una madre que haría cualquier cosa por alimentar a su hijo. Tomó aire, reunió todo el valor que pudo encontrar en su interior exhausto y dio un paso hacia él. Su voz salió temblorosa pero clara, cortando el aire entre ambos como una súplica directa al corazón. «Mi hijo tiene hambre. ¿Puede ayudarme?» Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que se expandieron en todas direcciones. Raúl sintió que algo se rompía dentro de su pecho, como si una presa que había estado conteniendo años de emociones finalmente cediera. Durante toda su vida había resuelto problemas con dinero, firmando cheques y cerrando tratos, pero siempre desde la distancia segura de su oficina o su mesa de juntas. Nunca había estado tan cerca del dolor real, tan expuesto a la necesidad humana, sin filtros ni intermediarios. La mirada de esa mujer no pedía limosna por debilidad, sino por amor desesperado hacia su hijo, y el niño que se aferraba a ella lo observaba con ojos enormes y brillantes, esperando un milagro. Raúl sintió que todo el dinero del mundo no valía nada si no podía usar una parte de él para ayudar en ese momento preciso. Extendió la mano lentamente y la posó sobre el hombro de Ana, haciendo que ella diera un pequeño respingo por la sorpresa. Pero cuando sus miradas se volvieron a encontrar, él sonrió con una calidez genuina que hacía años no sentía. «Por favor, acompáñenme», dijo con voz suave pero firme. Ana parpadeó confundida, sin entender exactamente qué estaba pasando. Raúl señaló hacia el restaurante del que había salido. «Quiero invitarlos a almorzar conmigo. Los tres, si les parece bien». Ana sintió que las piernas le temblaban. Una parte de ella quería salir corriendo, avergonzada de haber pedido ayuda a un desconocido. Pero otra parte, la parte que era madre antes que mujer orgullosa, sabía que no podía rechazar esa oferta. Diego necesitaba comer, y ella también. Miró al hombre a los ojos buscando alguna señal de mala intención o burla, pero solo encontró sinceridad. Había algo en su mirada que inspiraba confianza, una tristeza oculta que reconocía la suya propia. Asintió despacio, sin poder articular palabra, y Raúl les hizo un gesto para que lo siguieran. Entraron al restaurante juntos, y el mesero los guió hasta la misma mesa donde Raúl había estado comiendo momentos antes. Ana se sentó con Diego en su regazo, todavía sin poder creer lo que estaba sucediendo. El mesero trajo menús adicionales y vasos de agua con hielo y rodajas de limón. Diego observaba todo con ojos muy abiertos, como si hubiera entrado a un cuento de hadas. Y tal vez, pensó Ana mientras miraba al extraño que les había ofrecido ese acto de bondad inesperado, los cuentos de hadas sí existían, aunque aparecieran disfrazados de milagros en medio de un centro comercial. Los cuentos de hadas sí existían, aunque aparecieran disfrazados de milagros en medio de un centro comercial. Ana observaba el menú sin realmente leer las palabras, todavía procesando lo que acababa de suceder. Las letras se mezclaban frente a sus ojos cansados, y los precios le parecían cifras de otro mundo. Raúl notó su incomodidad inmediatamente y cerró su propio menú con suavidad. «Permítanme ordenar por ustedes», sugirió con una sonrisa amable que iluminó su rostro habitualmente serio. «Aquí preparan unas enchiladas suizas deliciosas, y para el pequeño recomiendo los tacos dorados con crema. ¿Les parece bien?» Diego asintió con entusiasmo, sus ojos brillando con una esperanza que Ana no había visto en semanas. Ella también asintió, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía hablar. El mesero anotó la orden y se retiró discretamente. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa, interrumpido solo por el murmullo de las conversaciones cercanas y la música navideña de fondo.
Ana mantenía la vista baja, acariciando el cabello de Diego, que ahora se había acomodado en la silla junto a ella. Raúl la observaba con curiosidad genuina, preguntándose qué historias guardaba esa mirada cansada. «Me llamo Raúl», dijo finalmente, extendiendo su mano sobre la mesa. Ana levantó la vista sorprendida y, después de dudar un segundo, estrechó su mano. La palma de él era suave, acostumbrada a firmar documentos, no a trabajo físico. La de ella estaba áspera por las labores de limpieza que había hecho para sobrevivir. «Ana», respondió ella con voz apenas audible, «y él es Diego». El niño saludó tímidamente con la manita y Raúl le devolvió el gesto con una sonrisa cálida. «Mucho gusto, Diego. ¿Cuántos años tienes?», preguntó inclinándose ligeramente hacia el pequeño. «6», respondió el niño mostrando los dedos de su mano derecha y uno de la izquierda. Raúl rió suavemente, una risa genuina que sonó extraña hasta para sus propios oídos. Hacía tanto tiempo que no reía de verdad que casi había olvidado cómo se sentía. El mesero regresó con una canasta de pan caliente y mantequilla, junto con 3 vasos de horchata helada. Diego miró a su mamá pidiendo permiso con los ojos, y cuando ella asintió, tomó un panecillo con ambas manos y le dio una mordida enorme. La comida llegó poco después, humeante y aromática. Las enchiladas de Ana estaban bañadas en salsa verde y cubiertas con queso gratinado que se estiraba al cortar. Los tacos de Diego estaban perfectamente dorados, acompañados de frijoles refritos y arroz rojo. Raúl había ordenado un mole poblano tradicional que llenaba el aire con su aroma especiado. Durante los primeros minutos comieron en silencio. Ana intentaba mantener la compostura, pero era evidente que llevaba días sin probar algo sustancioso. Diego comía con la concentración absoluta que solo los niños hambrientos tienen, saboreando cada bocado como si fuera el más importante de su vida. Raúl fingía concentrarse en su propio plato, pero en realidad observaba a sus invitados con atención discreta. Había algo profundamente humano en ese momento, algo que lo conectaba con ellos de una manera que nunca había experimentado en sus cenas de negocios o eventos sociales elegantes. Aquí no había máscaras ni pretensiones, solo necesidad satisfecha y gratitud silenciosa. Cuando Diego terminó su segundo taco, suspiró satisfecho y le sonrió a Raúl con una expresión de felicidad pura. «Gracias, señor», dijo el niño con voz clara. «Está muy rico». Raúl sintió que algo se derretía dentro de su pecho. «De nada, campeón», respondió con genuino afecto. Luego dirigió su atención a Ana, quien había comido más despacio, saboreando cada bocado como si quisiera guardar el recuerdo en su memoria. «¿Hace cuánto tiempo están en la Ciudad de México?», preguntó con suavidad, intentando no parecer entrometido. Ana tomó un sorbo de horchata antes de responder, organizando sus pensamientos. «6 meses», confesó finalmente. «Vine del interior de Veracruz buscando mejores oportunidades». Su voz se quebró ligeramente al continuar. «Mi esposo falleció hace 2 años en un accidente de trabajo. Yo estaba embarazada cuando pasó», señaló a Diego con ternura. «Él nunca conoció a su papá». Raúl sintió una punzada en el corazón. De repente, su propia soledad le pareció insignificante comparada con la de ella. Ana continuó hablando, las palabras fluyendo como si hubiera estado guardándolas durante demasiado tiempo. «Al principio trabajé limpiando casas, pero hace 2 meses la señora para quien trabajaba se mudó al extranjero y me quedé sin empleo. He buscado por todas partes, pero nadie contrata sin referencias aquí en la capital». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que ella las pudiera contener más. Se las limpió rápidamente con el dorso de la mano, avergonzada de mostrar tanta vulnerabilidad frente a un extraño. Pero Raúl no apartó la mirada con incomodidad como hubiera hecho antes. En cambio, se inclinó hacia adelante y habló con una sinceridad que sorprendió hasta a él mismo. «Yo también estoy solo», admitió quedamente. «Tengo dinero, tengo negocios, tengo todo lo que se supone que debería hacerme feliz. Pero no tengo familia, no tengo amigos verdaderos, no tengo a nadie que me espere en casa». Hizo una pausa, mirando su plato vacío.
Llevo años comiendo solo en Navidad, rodeado de gente pero sintiéndome invisible, hasta hoy. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ana. Hasta que escuché llorar a Diego y algo me hizo reaccionar. Algo me dijo que este año tenía que ser diferente. Ana lo observó con sorpresa, viendo por primera vez al hombre detrás del traje elegante. Había dolor en sus ojos, una soledad tan profunda como la de ella, pero de un tipo diferente. En ese momento, ambos entendieron que se habían encontrado porque ambos necesitaban ser encontrados. Y tal vez, solo tal vez, Dios los había puesto en el mismo lugar y al mismo tiempo por una razón que apenas comenzaban a comprender. Dios los había puesto en el mismo lugar y al mismo tiempo por una razón que apenas comenzaban a comprender. Después del almuerzo, Raúl no quería que ese encuentro terminara todavía. Había algo en la presencia de Ana y Diego que llenaba un vacío en su interior que ni siquiera sabía que existía. «¿Qué les parece si damos un paseo por el centro comercial?», sugirió mientras el mesero retiraba los platos. «Hay una heladería en el tercer piso que hace los mejores helados de la ciudad, y creo que un campeón como Diego merece un postre especial». Los ojos del niño se iluminaron como las luces navideñas que los rodeaban. Ana quiso protestar. Sentía que ya habían abusado suficiente de la generosidad de ese hombre, pero la expresión esperanzada de su hijo la detuvo. «Está bien», aceptó con una sonrisa pequeña pero sincera, «pero solo si nos permite pagarlo algún día cuando pueda». Raúl negó con la cabeza suavemente. «No tienen que pagarme nada. Créame, yo estoy recibiendo más de lo que estoy dando». Y era verdad. Por primera vez en años se sentía útil, se sentía humano, se sentía conectado con algo más grande que sus cuentas bancarias y sus propiedades. Caminaron juntos por los pasillos del centro comercial y para Raúl todo se veía diferente ahora. Las mismas tiendas que había visto 1000 veces antes brillaban con una luz nueva a través de los ojos asombrados de Diego. El niño se detenía frente a cada vitrina, señalando juguetes y decoraciones con entusiasmo infantil. Ana caminaba junto a Raúl, manteniendo una distancia respetuosa, pero sintiendo una comodidad extraña con ese desconocido que había aparecido como un ángel en su momento más oscuro. «¿En qué trabajaba usted en Veracruz?», preguntó Raúl mientras subían por las escaleras eléctricas. Ana sonrió con nostalgia. «Tenía una pequeña fonda con mi esposo. Nada elegante, solo comida casera para los trabajadores de la zona. Hacía los tamales más ricos del pueblo, o al menos eso decían los clientes». Su voz se llenó de orgullo al recordar. «Soñábamos con expandir el negocio algún día, tal vez abrir un restaurante de verdad. Pero entonces él murió y tuve que vender todo para pagar las deudas». Raúl escuchaba atentamente, impresionado por la fortaleza de esa mujer que había perdido tanto, pero seguía luchando. Llegaron a la heladería, un lugar colorido con paredes pintadas de rosa y mesas de hierro forjado pintadas de blanco. Diego pegó su nariz contra la vitrina refrigerada, tratando de decidir entre las docenas de sabores disponibles. «¿Cuál quieres, mijo?», preguntó Ana acariciando su cabeza. El niño señaló tímidamente el helado de chocolate con chispas de colores. «Ese, mami». Raúl ordenó 3 conos, chocolate para Diego, vainilla con fresas para Ana y uno de café para él. Se sentaron en una de las mesas junto a la ventana que daba vista a toda la ciudad iluminada. Las luces navideñas se extendían hasta el horizonte, creando un tapiz brillante contra el cielo oscurecido. Diego lamía su helado con deleite, manchándose la nariz con chocolate, lo que provocó risas genuinas de los 3. Ana lo limpió con una servilleta, sacudiendo la cabeza con ternura maternal. Raúl los observaba con una sensación cálida en el pecho que no reconocía. Era felicidad, se dio cuenta sorprendido. Simple, pura, inesperada felicidad. No la satisfacción vacía de cerrar un trato millonario, sino la alegría profunda de compartir algo significativo con otras personas. «¿Sabe qué me gusta de usted?», dijo Ana de repente, sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento. Raúl levantó las cejas con curiosidad. «¿Qué?». Ana tomó aire antes de continuar. «Que no nos trata con lástima.
Nos trata con respeto, como si fuéramos sus iguales. Eso es algo que no he sentido desde que llegué a esta ciudad. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Aquí todos me miran como si fuera invisible o como si fuera menos que ellos porque no tengo dinero. Pero usted nos mira como personas. Raúl sintió un nudo en la garganta. Nunca había pensado que un simple acto de ver a alguien de verdad pudiera significar tanto. Es porque ustedes me hicieron recordar algo que había olvidado, confesó con voz ronca. Me hicieron recordar que el dinero no vale nada si no tienes con quién compartir la vida. Ustedes tienen algo que yo perdí hace mucho tiempo. Tienen amor, tienen propósito, se tienen el uno al otro. Extendió la mano sobre la mesa y la posó sobre la de Ana por un breve momento. Y eso es más valioso que todo lo que poseo. Después del helado, caminaron hacia el área donde estaba instalado el escenario navideño principal. Había un enorme árbol decorado con miles de luces y un trono donde Santa Claus posaba para fotos con los niños. Diego miró el escenario con anhelo, pero sin atreverse a pedir nada. Raúl captó esa mirada inmediatamente. ¿Quieres tomarte una foto con Santa Claus?, preguntó arrodillándose a la altura del niño. Diego asintió tímidamente y Raúl tomó su mano con naturalidad. Entonces vamos. Hicieron fila junto con otras familias y cuando llegó su turno, Diego se sentó en el regazo del hombre vestido de rojo mientras Ana y Raúl observaban desde un lado. El fotógrafo capturó el momento. Un niño sonriente con ojos brillantes de esperanza. Raúl pagó por 3 copias de la foto y se las entregó a Ana. «Para que siempre recuerden esta Navidad», dijo suavemente. Ana tomó las fotos con manos temblorosas, sintiendo que su corazón estaba tan lleno que podría explotar. Miró a Raúl, realmente lo miró, y vio bondad genuina en sus ojos cansados. Vio a un hombre que había estado perdido hasta que una simple pregunta lo había despertado. Y en ese momento, bajo las luces navideñas del centro comercial, ambos sonrieron sin saber que sus vidas acababan de cambiar para siempre. Ambos sonrieron sin saber que sus vidas acababan de cambiar para siempre. La noche había caído sobre la Ciudad de México y las luces navideñas del centro comercial brillaban con más intensidad contra la oscuridad del cielo. Ana sostenía las fotografías de Diego con Santa Claus como si fueran tesoros invaluables, mientras el niño caminaba entre ella y Raúl, tomando la mano de ambos con confianza. Habían pasado casi 4 horas juntos, y lo que comenzó como un acto de caridad se había transformado en algo mucho más profundo. Raúl se sentía más vivo que en los últimos 10 años, y Ana sentía una calidez en el pecho que no experimentaba desde antes de perder a su esposo. Pero ambos sabían que ese momento mágico tendría que terminar eventualmente. Llegaron a la entrada principal del centro comercial, donde el aire frío de diciembre los recibió con una brisa suave. Las calles estaban llenas de familias regresando a sus hogares después de un día de celebración. Ana miró hacia la avenida buscando la parada de autobús más cercana y la realidad cayó sobre ella como agua helada. Pronto estaría de vuelta en su pequeño cuarto rentado, en la realidad de sus problemas sin resolver. ¿Dónde viven?, preguntó Raúl, notando la expresión preocupada en el rostro de Ana. Ella dudó antes de responder, avergonzada de admitir la verdad. «En Iztapalapa», dijo finalmente con voz queda. «Rentamos un cuarto en una vecindad. Queda como a 1 hora y media de aquí en camión». Raúl frunció el ceño al escuchar eso. Iztapalapa era una zona complicada de la ciudad, especialmente de noche. La idea de que Ana y Diego viajaran solos por tanto tiempo en transporte público lo llenó de preocupación. «Déjenme llevarlos», ofreció de inmediato. «Mi camioneta está en el estacionamiento. No es ninguna molestia». Ana negó con la cabeza rápidamente, sus mejillas sonrojándose. «No, señor Raúl, ya ha hecho demasiado por nosotros. No podemos abusar más de su bondad». Pero Raúl ya había tomado una decisión. «No es ningún abuso. Por favor, permítanme hacer esto. Me quedaría preocupado toda la noche si los dejo tomar el camión a estas horas». Su tono era firme pero amable, y Ana supo que sería inútil discutir. Asintió agradecida,
sintiendo lágrimas picando en sus ojos otra vez. El viaje en la camioneta fue silencioso pero cómodo. Diego se quedó dormido en el asiento trasero, agotado después de un día tan emocionante. Ana miraba por la ventana, observando cómo las zonas elegantes de la ciudad gradualmente daban paso a colonias más humildes. Las calles se volvían más estrechas, los edificios más viejos, las luces menos brillantes. Raúl conducía con cuidado, siguiendo las indicaciones de Ana, y aunque el contraste entre ambos mundos era evidente, no hizo ningún comentario de juicio. Finalmente, llegaron a una calle angosta, flanqueada por vecindades de 2 pisos, con paredes pintadas de colores desgastados. Ana señaló un edificio con rejas verdes en las ventanas. «Es aquí», dijo suavemente. Raúl estacionó la camioneta y apagó el motor. Un silencio incómodo cayó entre ellos, el tipo de silencio que aparece cuando ambas personas saben que están a punto de despedirse, pero ninguna quiere ser la primera en hacerlo. Ana tomó aire profundamente, preparándose para decir adiós a ese hombre extraordinario que había aparecido como un milagro en el peor día de su vida. «Gracias», susurró con voz quebrada. «Gracias por todo, por la comida, por el helado, por la foto, por traernos hasta acá. Pero sobre todo, gracias por tratarnos con dignidad». Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas ahora. «Nunca olvidaré este día. Nunca olvidaré su bondad. Que Dios lo bendiga siempre». Comenzó a abrir la puerta para despertar a Diego y bajarse, pero la voz de Raúl la detuvo. «Espere», dijo con urgencia. Ana se volteó hacia él, confundida. Raúl sacó su celular del bolsillo de su saco y se lo extendió hacia ella. «Deme su número de teléfono». Ana lo miró sin comprender. «¿Para qué?», preguntó tímidamente. Raúl sonrió con calidez. «Porque quiero ayudarla a encontrar un empleo. Conozco a muchas personas en la ciudad, tengo contactos en diferentes empresas, puedo hacer algunas llamadas, mover algunos hilos». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «No quiero que esto termine aquí. Quiero saber que están bien, que Diego tiene comida en la mesa, que usted tiene un trabajo digno». Su voz se suavizó aún más. «Por favor, permítame hacer esto por ustedes». Ana sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Una parte de ella quería rechazar la oferta. Su orgullo le gritaba que ya había aceptado demasiada ayuda. Pero otra parte, la parte práctica y maternal, sabía que no podía darse el lujo de rechazar una oportunidad así. Diego necesitaba comer todos los días, no solo en Navidad. Necesitaban un ingreso estable, una manera de salir del hoyo en el que estaban hundidos. Con manos temblorosas, tomó el celular y marcó su número. El teléfono de ella, un aparato viejo y rayado, vibró en su bolso. «Listo», dijo devolviéndole el celular. «Pero por favor, no se sienta obligado a hacer nada más. Ya ha hecho tanto». Raúl negó con la cabeza, sus ojos brillando con determinación. «No es obligación, es porque quiero hacerlo». Se quedaron mirándose por un largo momento, una conexión invisible pulsando entre ellos. Finalmente Ana abrió la puerta trasera, cargó a Diego dormido en sus brazos y se despidió con una última sonrisa. Raúl la observó entrar al edificio, esperando hasta que la vio desaparecer detrás de la puerta verde. Entonces arrancó la camioneta y se alejó lentamente, pero su mente y su corazón permanecieron en esa calle humilde. Por primera vez en años, Raúl Montalbán tenía algo por lo que esperar el día siguiente. 5 días habían pasado desde aquella Navidad que cambió todo. Ana había regresado a su rutina de buscar trabajo sin éxito, tocando puertas que se cerraban antes de que pudiera siquiera explicar su situación. Pero algo había cambiado en ella también. Caminaba con la cabeza un poco más alta. Sonreía con más facilidad. Y cuando Diego preguntaba por el señor bueno del centro comercial, ella le contaba la historia una y otra vez como si fuera un cuento de hadas. El niño había pegado la foto con Santa Claus en la pared junto a su colchón y cada noche antes de dormir la miraba y sonreía. Ana se había permitido soñar durante esos días, imaginando que tal vez Raúl realmente llamaría, que tal vez su vida podría mejorar.
Pero conforme pasaban las horas sin noticias, esa esperanza comenzaba a desvanecerse lentamente. Tal vez él solo había sido amable en el momento, pero después regresó a su mundo de lujo y la olvidó. No podía culparlo, pensaba ella. Eran de mundos completamente diferentes. Era la tarde del quinto día cuando el teléfono vibró en su bolso. Ana estaba en el mercado comprando verduras baratas cuando sintió la vibración. Sacó el celular con manos sucias de haber tocado jitomates y cebollas y su corazón dio un salto cuando vio un número desconocido en la pantalla. Dudó por un segundo, luego contestó con voz temblorosa. «¿Bueno?» Al otro lado de la línea, una voz masculina familiar le respondió con calidez. «¿Ana?» «Habla Raúl». «¿Cómo están?» Ella sintió que las rodillas le temblaban y tuvo que apoyarse en el puesto de verduras para no caerse. «Señor Raúl», logró decir. «Estamos bien, gracias. ¿Y usted?» Hubo una pausa breve y luego Raúl habló con un tono que mezclaba emoción y nerviosismo. «Tengo buenas noticias, conseguí un empleo para usted». Ana dejó de respirar por un momento. «¿De verdad?», susurró incrédula. «Sí», confirmó Raúl. «Es un puesto en el área de limpieza y mantenimiento de uno de los centros comerciales, aquí en la zona de Polanco. El salario es justo, hay prestaciones de ley y el horario le permitirá pasar tiempo con Diego. ¿Le interesa?». Ana sintió lágrimas brotando de sus ojos mientras asentía frenéticamente, olvidando por un momento que él no podía verla. «Sí, sí, 1000 veces sí», respondió con voz entrecortada. «Gracias, señor Raúl. No sabe cuánto significa esto para nosotros». Podía escuchar la sonrisa en la voz de él cuando respondió. «Me alegra muchísimo poder ayudar. Puede empezar la próxima semana». Hizo una pausa y su tono se volvió más suave, casi tímido. «Y bueno, también llamaba para ver si les gustaría salir a pasear conmigo mañana. Pensé que podríamos ir al parque de Chapultepec. Diego podría jugar, podríamos caminar, platicar un rato. ¿Qué dice?». El corazón de Ana latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo a través del teléfono. No era solo gratitud lo que sentía en ese momento. Era algo más profundo, más confuso, más emocionante. Durante los últimos 5 días, había pensado en Raúl más de lo que quería admitir. Recordaba su sonrisa gentil, la manera en que miraba a Diego con ternura, cómo la había tratado como si fuera valiosa cuando el resto del mundo la hacía sentir invisible. «Me encantaría», respondió sinceramente. «A nosotros nos encantaría». Acordaron encontrarse en la entrada del parque al día siguiente a las 10 de la mañana. Esa noche, Ana apenas pudo dormir. Se probó los 3 vestidos que tenía, todos viejos y pasados de moda, tratando de decidir cuál se veía menos gastado. Finalmente, eligió uno color vino con florecitas blancas que alguna vez su esposo le había dicho que le quedaba bonito. Le planchó con cuidado cada arruga. Luego hizo lo mismo con la camisa de Diego. El niño notó el nerviosismo de su mamá y preguntó con inocencia infantil: «¿Por qué estás tan contenta, mami?». Ana se arrodilló frente a él y le tomó las mejillas con ambas manos. «Porque mañana vamos a ver al señor Raúl, mijo, y porque nos consiguió trabajo. Pronto las cosas van a mejorar para nosotros». Diego aplaudió emocionado. «¿Vamos a comer helado otra vez?». Ana rió, una risa ligera y genuina. «Tal vez, mi amor, tal vez». Esa noche, mientras Diego dormía a su lado, Ana miró el techo de su cuarto humilde y le agradeció a Dios por haber puesto a Raúl en su camino. No sabía exactamente qué estaba pasando entre ellos, pero algo le decía que ese encuentro en Navidad no había sido casualidad. Era como si el universo conspirara para unir a 2 almas solitarias que necesitaban encontrarse. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, perfecta para un día en el parque. Ana y Diego llegaron puntualmente a la entrada de Chapultepec y encontraron a Raúl ya esperándolos, vestido casual con jeans y una camisa color crema. Se veía diferente sin el traje formal, más joven, más accesible, más real. Cuando las vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el estómago de Ana diera un vuelco. «Buenos días», saludó con entusiasmo, agachándose para chocar palmas con Diego.
¿Listo para la aventura, campeón? Diego asintió emocionado, y los tres comenzaron a caminar por los senderos del parque. Las jacarandas estaban en flor, creando un techo morado sobre sus cabezas. Familias paseaban en bicicleta, vendedores ambulantes ofrecían algodones de azúcar y globos, y la música de mariachis sonaba a lo lejos. Raúl y Ana caminaban lado a lado, mientras Diego corría adelante persiguiendo palomas. ¿Cómo se sintió al recibir la noticia del trabajo?, preguntó Raúl mirándola de reojo. Ana sonrió ampliamente, como si pudiera respirar por primera vez en meses, como si finalmente hubiera luz al final del túnel. Volteó a verlo directamente. «Y todo gracias a usted». Raúl negó con la cabeza modestamente. «No es gracias a mí, es porque usted tiene fortaleza y determinación. Yo solo abrí una puerta». Pero ambos sabían que era mucho más que eso, y mientras seguían caminando bajo el cielo despejado, ninguno de los dos quería que ese momento terminara jamás. Ninguno de los dos quería que ese momento terminara jamás. Caminaron durante horas por el parque de Chapultepec, deteniéndose en el lago artificial donde Diego se maravilló con las lanchas de colores que flotaban en el agua tranquila. Raúl insistió en rentar una para los tres, y pronto estaban remando suavemente, mientras el niño reía emocionado, señalando los patos que nadaban cerca. Ana observaba a Raúl interactuar con su hijo, notando la facilidad con la que se conectaban, como si se conocieran de toda la vida. Había una ternura genuina en la manera en que le enseñaba a remar, en cómo lo sostenía cuando el niño se inclinaba demasiado hacia el agua. Después de la lancha, compraron esquites de un vendedor ambulante y se sentaron en una banca bajo la sombra de un ahuehuete centenario. Diego corrió hacia el área de juegos cercana, donde otros niños se columpiaban y gritaban felices. Por primera vez, Ana y Raúl se encontraron completamente solos, rodeados de gente pero en su propia burbuja de silencio cómodo. Raúl fue el primero en romper ese silencio, su voz saliendo más suave de lo habitual. «Estos últimos días no he podido dejar de pensar en ustedes», confesó sin mirarla directamente, como si le diera pena admitirlo. Ana sintió que el corazón le daba un vuelco, pero permaneció callada, esperando que él continuara. «Llevo tanto tiempo viviendo en automático, solo trabajando y acumulando cosas sin sentido. Pero desde que los conocí, algo despertó en mí». Finalmente volteó a verla, y sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que ella no había visto antes. «Me hicieron recordar para qué vale la pena vivir. Me hicieron sentir necesario, importante, no por mi dinero, sino por quien soy como persona». Hizo una pausa, respirando profundo como si estuviera reuniendo valor. «Ana, sé que apenas nos conocemos, sé que venimos de mundos completamente diferentes, pero no puedo negar lo que siento». Su voz se quebró ligeramente. «Desde el momento en que te acercaste a mi mesa en el restaurante, algo cambió dentro de mí. Y cada día que pasa ese sentimiento se hace más fuerte». Ana lo miraba con ojos muy abiertos, su propio corazón latiendo tan rápido que apenas podía respirar. «Yo también he estado pensando en usted», admitió Ana con voz temblorosa, usando todavía el usted formal a pesar de la intimidad del momento. «No solo por agradecimiento, sino porque me hace sentir vista, me hace sentir valiosa». Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Cuando murió mi esposo, pensé que esa parte de mí había muerto también, la parte que podía sentir algo más allá del cansancio y la preocupación. Pero usted la despertó». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Me da miedo», confesó honestamente. «Me da miedo porque apenas lo conozco, porque nuestras vidas son tan diferentes, porque no quiero que Diego se encariñe y luego salga lastimado si esto no funciona». Raúl extendió su mano y la colocó sobre la de ella con suavidad. «Yo también tengo miedo», admitió con una sonrisa triste. «Pero por primera vez en mi vida tengo miedo de algo que realmente importa, y eso me dice que vale la pena arriesgarse». Ana volteó su mano para entrelazar sus dedos con los de él, un gesto simple pero lleno de significado. «Entonces no tengas miedo sola», dijo Raúl mirándola directamente a los ojos. «Tengamos miedo juntos».
Aprendamos juntos, construyamos algo juntos. Su voz se volvió más firme, más decidida. No te prometo que será perfecto, porque no sé cómo hacer esto. Nunca he tenido una relación verdadera, nunca he dejado que alguien entre a mi vida de esta manera, pero quiero intentarlo contigo. Se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del de ella. Quiero conocerte, quiero estar presente para Diego, quiero formar parte de sus vidas si tú me lo permites. Ana sentía que el mundo a su alrededor se había desvanecido, que solo existían ellos dos bajo ese árbol antiguo. Todas sus defensas, todos sus miedos, todas sus preocupaciones se derretían bajo la sinceridad de sus palabras. Sí, susurró ella. Sí quiero. Y entonces, sin pensar más, sin analizar ni dudar, se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue un beso tímido, dulce, lleno de promesas no pronunciadas. Cuando se separaron, ambos sonreían con lágrimas en los ojos. Raúl la abrazó y Ana se dejó caer contra su pecho, escuchando los latidos acelerados de su corazón. Diego regresó corriendo minutos después, ajeno al momento trascendental que acababa de ocurrir. «Mami, mira lo que encontré», gritó mostrándole una piedra brillante que para él era un tesoro. Ana se separó de Raúl con las mejillas sonrojadas y tomó la piedra admirándola con entusiasmo exagerado. Raúl observaba la escena con una sonrisa enorme, sintiendo que su pecho estaba tan lleno de emoción que podría explotar. Pasaron el resto de la tarde juntos como una familia improvisada pero perfecta. Compraron paletas de hielo de garrafa, visitaron a los venados en el zoológico y se tomaron fotos junto a las fuentes. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Raúl los llevó a cenar tacos al pastor en un puesto callejero famoso. Se sentaron en bancas de plástico comiendo con las manos, riendo de las ocurrencias de Diego, compartiendo historias de sus vidas pasadas. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Raúl besó suavemente la frente de Ana y le prometió llamarla al día siguiente. Mientras conducía de regreso a su departamento vacío esa noche, Raúl no podía dejar de sonreír. Por primera vez en 40 años, sabía exactamente qué significaba estar enamorado. Ana comenzó a trabajar en el centro comercial la semana siguiente, y aunque el trabajo de limpieza era físicamente agotador, lo hacía con una alegría renovada. Sus compañeras de trabajo la habían recibido con calidez, compartiendo consejos y ayudándola a aprender las rutinas. El edificio era enorme y lujoso, uno de los más exclusivos de la ciudad, pero Ana no pensaba mucho en eso. Solo estaba agradecida de tener un empleo estable y un salario que le permitiría finalmente darle una vida digna a Diego. Durante esos días, Raúl y ella se veían cada vez que podían. Él la recogía después de su turno, cenaban juntos con Diego, y lentamente iban tejiendo una relación basada en conversaciones profundas y momentos sencillos. Ana notaba que algunas personas en el centro comercial lo saludaban con deferencia especial, llamándolo señor Montalbán, con respeto casi reverencial, pero cuando ella preguntaba si era alguien importante, Raúl solo sonreía y cambiaba de tema. Ella no insistía porque estaba demasiado feliz para preocuparse por detalles. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. Ana estaba en el área de descanso durante su receso, comiendo un sándwich que había preparado esa mañana. La televisión en la pared transmitía las noticias locales, y la mayoría de sus compañeras veían distraídamente mientras charlaban. De pronto una de ellas señaló la pantalla con sorpresa. «Miren, es el dueño del centro comercial». Ana levantó la vista sin mucho interés, pero lo que vio la dejó paralizada. Ahí, en la pantalla, estaba Raúl. Su Raúl, vestido con un traje impecable, saliendo de una junta de empresarios, rodeado de reporteros. El titular en la parte inferior de la pantalla decía: Raúl Montalbán, CEO de Grupo Montalbán, anuncia expansión de su red de centros comerciales a nivel nacional. La reportera explicaba con entusiasmo: el magnate empresarial Raúl Montalbán, heredero del imperio comercial más grande del país, continúa consolidando su posición como uno de los hombres más ricos y poderosos de México.
Ana sintió que el sándwich se le caía de las manos. El ruido sordo que hizo al golpear el suelo pareció resonar en sus oídos como un trueno. ¿Estás bien?, preguntó una de sus compañeras tocándole el hombro con preocupación. Ana no podía responder. Su mente giraba vertiginosamente, conectando piezas que de repente tenían sentido. La manera en que todos lo trataban con tanto respeto. Su habilidad para conseguirle un trabajo tan rápido. La camioneta lujosa. Su comentario sobre conocer a mucha gente. El centro comercial donde se conocieron, donde ahora ella trabajaba. Todo era de él. Todo le pertenecía. Y él nunca se lo había dicho. Sintió una mezcla de emociones tan intensa que no podía separarlas. Confusión, traición, vergüenza, ira. ¿Por qué no le había contado? ¿Pensaba que era demasiado tonta para darse cuenta? ¿O le daba pena presentarla como su novia ante su mundo de millonarios? Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera controlarlas. Se puso de pie bruscamente, murmurando una excusa sobre sentirse mal, y corrió hacia el baño. Se encerró en uno de los cubículos y lloró en silencio, presionando la mano contra su boca para ahogar los sollozos. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Raúl. «¿Nos vemos esta noche? Tengo ganas de verte». Ana miró el mensaje con el corazón roto. Quería responder, quería confrontarlo, quería exigir explicaciones. Pero antes de que pudiera escribir algo, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era su compañera de trabajo. Ana enciende las noticias, hay algo más. Con manos temblorosas, buscó la aplicación de noticias en su teléfono viejo y lo que vio le heló la sangre. El titular decía: Raúl Montalbán hospitalizado tras grave accidente automovilístico. Abrió la noticia con dedos torpes y leyó rápidamente. El accidente había ocurrido hacía apenas una hora en Periférico Sur. Su camioneta había sido impactada por un tráiler que perdió el control. Raúl había sido trasladado de emergencia al Hospital Ángeles en estado crítico. Los médicos no daban declaraciones sobre su condición, pero testigos aseguraban que el impacto había sido brutal. Ana sintió que el mundo se detenía completamente. Todas sus dudas, toda su confusión, todo su enojo se evaporaron instantáneamente. Lo único que quedó fue un terror puro y absoluto. Raúl estaba herido. Raúl podría morir. Y ella había estado allí enojada por algo que de repente parecía completamente insignificante. Salió corriendo del baño, gritándole a su supervisora que tenía una emergencia familiar. No esperó respuesta ni aprobación. Corrió hacia la salida del centro comercial, deteniendo un taxi en la calle con gestos desesperados. «Hospital Ángeles, por favor, es una emergencia», rogó al conductor mientras se subía. Durante todo el trayecto rezó en voz baja, promesas y súplicas mezcladas con lágrimas. «Por favor, Dios, no me lo quites. Por favor, déjalo vivir. No importa si es millonario o pobre, no importa si me mintió o no. Solo, por favor, déjalo vivir». El viaje pareció durar una eternidad. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada minuto una agonía. Cuando finalmente llegaron al hospital, Ana prácticamente saltó del taxi, arrojándole dinero al conductor sin esperar cambio. Corrió hacia la entrada de urgencias, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se le saldría del pecho. En el mostrador de información, preguntó por Raúl Montalbán con voz entrecortada. La recepcionista la miró con compasión. «¿Es usted familiar?». Ana dudó solo un segundo. «Soy su novia», respondió con firmeza. La recepcionista asintió y le indicó la sala de espera del tercer piso. Ana subió las escaleras corriendo, porque los elevadores eran demasiado lentos, y mientras corría solo podía pensar una cosa. No podía perderlo ahora que finalmente había encontrado el amor otra vez. No podía perderlo ahora que finalmente había encontrado el amor otra vez. Ana llegó a la sala de espera sin aliento, con las mejillas mojadas de lágrimas y el corazón destrozado. Había otras personas allí, gente vestida con trajes elegantes que hablaban en voz baja con expresiones preocupadas. Eran socios de negocios, empleados de alto rango, todos con caras sombrías. Ana se sintió fuera de lugar con su uniforme de trabajo, pero no le importó.
Se acercó a un médico que salía de la sala de cuidados intensivos y lo detuvo con urgencia. «Por favor, necesito saber cómo está Raúl Montalbán», rogó con voz desesperada. El doctor la observó con ojos cansados detrás de sus lentes. «¿Es usted familiar?» Ana tragó saliva. «Soy Ana, su novia». El médico suspiró profundamente antes de hablar. «Está grave. Sufrió múltiples fracturas, lesiones internas y un traumatismo craneal severo. Lo operamos de emergencia para detener una hemorragia interna, pero entró en coma después de la cirugía. Los próximos días serán críticos». Ana sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse contra la pared. «¿Puedo verlo?», susurró. El doctor asintió con compasión. La guió por un pasillo largo y frío hasta una habitación donde las máquinas emitían pitidos constantes y las luces eran tenues. Allí, en una cama rodeada de tubos y monitores, estaba Raúl. Se veía tan frágil, tan vulnerable, tan diferente del hombre seguro que ella conocía. Su rostro tenía moretones, vendajes cubrían su cabeza, y su pecho subía y bajaba con la ayuda de un respirador. Ana se acercó lentamente, como si tuviera miedo de romperlo con un movimiento brusco. Tomó su mano con delicadeza, sintiendo lo fría que estaba. «Raúl», susurró con voz quebrada. «Soy yo, Ana. Estoy aquí». No hubo respuesta, solo el sonido implacable de las máquinas. Ana se sentó en la silla junto a la cama y se aferró a su mano como si fuera un salvavidas. «No te atrevas a dejarme», le dijo entre sollozos. «No ahora que acabamos de encontrarnos, no ahora que Diego te necesita. Yo te necesito». Las horas pasaron como si fueran días. La enfermera le dijo que tenía que irse porque el horario de visitas había terminado, pero Ana se negó rotundamente. «No voy a dejarlo solo», declaró con firmeza. «Si me tienen que sacar a la fuerza, háganlo, pero no me iré por mi propia voluntad». Tal vez fue la determinación en su voz, o tal vez la enfermera vio el amor genuino en sus ojos, pero la dejaron quedarse. Ana llamó a su vecina para pedirle que cuidara a Diego esa noche, inventando una excusa sobre un turno extra en el trabajo. No quería preocupar a su hijo hasta saber más. Pasó toda la noche sentada junto a Raúl, hablándole aunque él no pudiera escuchar. Le contó sobre su día, sobre cómo había descubierto quién era realmente, sobre cómo al principio se sintió traicionada, pero ahora entendía por qué no le había dicho. «Querías que te amara por quien eres, no por lo que tienes», susurró acariciando su mano. «Y lo hice. Te amé sin saber nada de tu dinero o tu poder. Te amé porque me hiciste sentir humana otra vez, porque trataste a mi hijo con amor, porque me viste cuando todos los demás miraban a través de mí». Las lágrimas caían silenciosamente sobre la sábana blanca. «Así que, por favor, vuelve a mí, vuelve a nosotros». Los días se convirtieron en una tortura interminable. Ana iba a trabajar por las mañanas, cumplía su turno en piloto automático y corría al hospital cada tarde. Pasaba las noches junto a Raúl, durmiendo en la silla incómoda, negándose a irse. El tercer día se convirtió en el quinto, luego en el séptimo. Los médicos hablaban en términos técnicos que Ana apenas entendía, pero la esencia era clara. Raúl seguía luchando entre la vida y la muerte. Su cuerpo sanaba lentamente, las fracturas comenzaban a soldarse, las heridas cerraban, pero su mente permanecía atrapada en algún lugar lejano. Ana adelgazó durante esos días, apenas comiendo, viviendo de café y oraciones. Sus compañeras de trabajo le llevaban comida, sus vecinas cuidaban a Diego sin hacerle preguntas, y cada tarde el niño le preguntaba cuándo iba a volver el señor Raúl. Ella solo podía abrazarlo y decirle que pronto. En la noche del 12º día, Ana estaba tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Se había quedado dormida con la cabeza apoyada en el borde de la cama, su mano todavía entrelazada con la de Raúl. De repente, sintió un ligero movimiento. Al principio pensó que lo había imaginado, pero entonces lo sintió de nuevo. Un apretón suave pero inconfundible en su mano. Ana levantó la cabeza bruscamente, con el corazón acelerado. Los párpados de Raúl temblaron, luego se abrieron lentamente,
revelando esos ojos que ella había temido no volver a ver nunca. Ana, su voz era apenas un susurro ronco, distorsionado por el tubo que le habían quitado esa misma mañana, pero era su voz, era él. Ana sintió que el alma le regresaba al cuerpo. «Estoy aquí», respondió entre lágrimas y risas al mismo tiempo. «Estoy aquí, mi amor. Volviste». Raúl intentó sonreír, aunque el esfuerzo era visible en su rostro adolorido. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con dificultad. «12 días», respondió Ana acariciando su mejilla con ternura infinita. «12 días que te esperé, que recé, que te pedí que volvieras». Raúl cerró los ojos por un momento, procesando la información. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. «Descubriste quién soy», dijo quedamente. No era una pregunta, sino una afirmación. Ana asintió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Sí, lo descubrí justo antes de que tuvieras el accidente». Tomó aire profundamente. «Y al principio me sentí confundida, incluso enojada porque no me lo dijiste. Pero ya nada de eso importa». Se inclinó más cerca de él. «Lo único que importa es que estás vivo, que volviste». Raúl levantó su mano libre con dificultad y la colocó sobre la mejilla de ella. «No te lo dije porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que poseo», confesó con voz débil pero firme. «He conocido a tantas personas que solo me ven como una cuenta bancaria, como una oportunidad, pero tú me viste a mí». Su voz se quebró. «¿Puedes perdonarme por haberte ocultado la verdad?». Ana tomó su mano y la besó suavemente. «No hay nada que perdonar. Te amo, Raúl». Fue la primera vez que decía esas palabras en voz alta, y al pronunciarlas sintió una libertad inmensa. Raúl sonrió, y a pesar del dolor y las vendajes, esa sonrisa iluminó toda la habitación. «Yo también te amo», respondió con certeza absoluta. «Y cuando salga de aquí quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Cásate conmigo, Ana. Sé que es pronto, sé que es apresurado, pero casi morir me enseñó algo. No quiero desperdiciar ni un solo día más sin ti». Ana sollozó de felicidad, asintiendo una y otra vez. «Sí», susurró contra su mano. «1000 veces sí». 4 meses habían pasado desde ese día en el hospital. 4 meses de recuperación lenta pero constante, de terapias físicas, de aprender a caminar sin dolor, de reconstruir no solo un cuerpo, sino también una vida. Raúl había salido del hospital después de 3 semanas y Ana había estado a su lado cada paso del camino. Se había mudado con Diego a la casa de Raúl para cuidarlo durante su convalecencia, y lo que comenzó como una necesidad práctica se convirtió en la vida familiar que ninguno de los 3 había tenido antes. Diego lo llamaba Papá Raúl ahora, un título que el hombre había aceptado con lágrimas de felicidad. Juntos habían creado rutinas simples pero significativas, desayunos compartidos, noches de películas, tareas escolares en la mesa del comedor. Raúl había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en esos momentos cotidianos de amor ordinario. Y ahora, en una mañana cálida de abril, había llegado el día que cambiaría sus vidas para siempre. El día de la boda. Ana se miró en el espejo de su habitación y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Llevaba un vestido sencillo color marfil que caía suavemente hasta sus tobillos, con encaje delicado en los hombros. No era un vestido de diseñador, ni costaba una fortuna, pero Raúl había insistido en que ella eligiera exactamente lo que quisiera, sin importar el precio. Ella había elegido ese porque le recordaba a las flores de jazmín que crecían en Veracruz. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, decorado con pequeñas flores blancas naturales. No llevaba maquillaje excesivo, solo un toque de color en los labios y las mejillas. Se veía como ella misma, pero radiante, transformada por la felicidad. Diego entró corriendo a la habitación, vestido con un pequeño traje color gris que lo hacía verse adorablemente formal. «Mami, ya es hora», gritó emocionado. «Papá Raúl nos está esperando».
Ana sonrió, sintiendo mariposas en el estómago. Tomó la mano de su hijo y juntos salieron hacia el jardín donde se celebraría la ceremonia. Habían decidido una boda pequeña e íntima, solo amigos cercanos y algunos familiares. Nada ostentoso, nada excesivo, solo amor puro y simple. El jardín de la casa de Raúl había sido transformado en un espacio mágico. Arcos blancos entrelazados con rosas y hortensias creaban un camino hacia un altar simple, decorado con telas blancas que se movían suavemente con la brisa. Sillas de madera pintadas de blanco se alineaban a ambos lados, ocupadas por las pocas personas que realmente importaban. Las compañeras de trabajo de Ana, que se habían convertido en sus amigas, algunos empleados leales de Raúl que lo apreciaban de verdad, la vecina que había cuidado a Diego tantas veces. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente una melodía romántica, y al final del pasillo, junto al altar, estaba Raúl. Vestía un traje color beige claro que combinaba perfectamente con la atmósfera cálida del jardín. Se había recuperado completamente del accidente, aunque una pequeña cicatriz en su sien le recordaba lo cerca que había estado de perderlo todo. Cuando vio a Ana aparecer al inicio del pasillo con Diego a su lado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella era hermosa, más hermosa de lo que cualquier palabra pudiera describir. No por el vestido o las flores en su cabello, sino por la luz que irradiaba desde dentro, la luz del amor verdadero. Ana caminó lentamente hacia él, con Diego sosteniendo su mano firmemente. El niño llevaba los anillos en una pequeña almohada de seda blanca, concentrado en no dejarlos caer. Cuando llegaron al altar, Diego entregó los anillos al sacerdote y luego se paró entre Ana y Raúl, tomando la mano de ambos. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emotiva. El sacerdote habló sobre el amor que trasciende las circunstancias, sobre cómo dos personas de mundos diferentes pueden crear algo hermoso juntos cuando se encuentran en el momento correcto. Raúl y Ana intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos. «Prometo amarte en la riqueza y en la pobreza», dijo Raúl con voz firme. «Prometo verte siempre, no solo mirarte. Prometo ser el padre que Diego merece y el compañero que tú necesitas». Ana respondió con lágrimas rodando por sus mejillas. «Prometo amarte no por lo que tienes, sino por quién eres. Prometo recordarte cada día que eres suficiente, que eres valioso, que eres amado». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Raúl la besó suavemente, mientras Diego aplaudía emocionado, y los invitados se ponían de pie con lágrimas en sus propios ojos. Era un momento perfecto, un momento que ambos habían soñado, pero nunca pensaron que experimentarían. La recepción fue igualmente íntima, con mesas dispuestas bajo luces colgantes que creaban un ambiente acogedor. Comieron platillos tradicionales mexicanos que Ana había ayudado a planear: mole, tamales, pozole y pan dulce casero. Raúl dio un discurso emotivo donde confesó que había pasado 40 años buscando el éxito en lugares equivocados hasta que una simple pregunta en un restaurante de Navidad le mostró el verdadero significado de la vida. «Ana me salvó», dijo mirándola directamente. «Me salvó de una vida vacía. Me mostró que el amor verdadero existe y me dio una familia que nunca creí merecer». Bailaron bajo las estrellas, con Diego girando entre ellos, y por primera vez en sus vidas, los tres se sintieron completos. Semanas después, cuando la vida había vuelto a su nueva normalidad, los tres decidieron regresar al centro comercial donde todo había comenzado. Caminaron por los mismos pasillos, pasaron frente al mismo restaurante italiano y se detuvieron en el mismo lugar donde Ana había pronunciado aquellas palabras que cambiaron todo. Diego sostenía un helado, Ana reía y Raúl las observaba con amor infinito. ¿Quién hubiera imaginado que una simple pregunta cambiaría nuestras vidas para siempre?, reflexionó Raúl en voz alta. Ana se acercó a él y lo abrazó. «No fue solo una pregunta», respondió suavemente. «Fue Dios poniendo a las personas correctas en el lugar correcto en el momento correcto». Miró hacia arriba, hacia las luces navideñas que todavía decoraban el centro comercial, aunque ya no era diciembre.
El amor verdadero no se compra con dinero, ni se encuentra buscándolo desesperadamente. Aparece cuando menos lo esperas, disfrazado de milagro, recordándote que incluso en tus momentos más oscuros, Dios nunca te abandona. Si esta historia tocó tu corazón, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que los milagros existen. Nunca sabes cuándo una simple pregunta, un acto de bondad o un momento de valentía puede cambiar toda tu vida. Recuerda, en los momentos de mayor oscuridad, cuando sientas que no puedes más, cuando el mundo parezca demasiado pesado, confía en que Dios tiene un plan perfecto para ti. Él ve tu lucha, escucha tus oraciones y en el momento justo enviará la bendición que necesitas. Que Dios bendiga tu vida con encuentros extraordinarios, con amor verdadero y con la valentía para pedir ayuda cuando más la necesites. Porque a veces, todo lo que se necesita para cambiar un destino es tener el coraje de pronunciar las palabras correctas en el momento correcto. Que el amor de Dios te acompañe siempre. Amén.